de su reseña. El doctor José Antonio Viña Méndez cuenta con un doctorado en sistemas computacionales por la Universidad del Sur. Ha realizado estudios de posgrado en agentes inteligentes en la Universidad de Southampton, Inglaterra, y tiene una maestría en sistemas de información por UDG, además de ser ingeniero en computación por la UNIVA. Sus áreas de interés incluyen computación cuántica, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Actualmente es docente investigador del TSJ, Unidad Académica Zapopan. Ha publicado más de 80 artículos de divulgación científica. Ha colaborado con la Fuerza Aérea Mexicana y el sector productivo en proyectos de I+I+I. También fue coordinador de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Entre sus conferencias recientes destacan temas sobre quantum computing, quantum machine learning, bioinspired machine learning. Bien, pues a quien cedo la palabra en este momento. Bienvenido, doctor José Antonio Viña. Bien. Muchas gracias, León, por la presentación. Vamos entonces a iniciar con la misma. Nada más estoy compartiendo la pantalla. Pantalla completa. Un momento, por favor. Ahora sí. Correcto. Entonces iniciamos. Bien. Con el propósito de introducir el contexto de los trabajos que se presentan como resultado, voy a establecer tres nociones que son fundamentales en este contexto del aprendizaje máquina cuántico. En primera instancia, la computación cuántica hay que entenderla como el estudio de la aplicación de propiedades de la mecánica cuántica, tales como la evolución unitaria, la interferencia, la coherencia, la superposición y el entrelazamiento. Lo anterior para dos, yo diría, actividades fundamentales: representar y procesar información a través de partículas atómicas y subatómicas, y sobre todo con un propósito fundamental, el de acelerar tareas computacionales. El aprendizaje máquina hay que entenderlo para estos propósitos de manera romántica, como este conjunto de técnicas, algoritmos a través de los cuales un computador puede aprender a dotar de sentido un conjunto de datos, o encuentra relaciones o patrones intrínsecos en un conjunto de datos. Finalmente, la convergencia entre el aprendizaje de máquina cuántico y la convergencia más bien entre el aprendizaje de máquina y la computación cuántica da a luz o gesta este campo de investigación que es reciente y que es el aprendizaje de máquina cuántico, donde se pretende fundamentalmente establecer los principios teóricos y prácticos que posibiliten el realizar tareas de predicción e inferencia cuántica aceleradas, particularmente en un computador. Bien, estos principios de la mecánica cuántica se están aplicando con el propósito de realizar a velocidades exponenciales tareas de aprendizaje de máquina tales como la regresión, la clasificación y clusterización. En el contexto del presente trabajo, estas propiedades cuánticas se han estado empleando para descubrir relaciones funcionales entre variables exógenas y endógenas, implícitas en un conjunto de datos, lo cual implica que se está empleando particularmente para realizar tareas de regresión. Para este último propósito, en la actualidad hay dos enfoques dominantes para construir regresiones cuánticas. Por un lado, se hace uso o recurso a modelos variacionales cuánticos, que es lo más cercano a técnicas de gradiente, las cuales de manera iterativa, como vamos a ver enseguida, pues calculan los valores óptimos de los parámetros de un modelo de aprendizaje. En el contexto actual, los modelos, los valores óptimos de los parámetros del modelo de una regresión. Y por otro lado, el otro enfoque dominante para construir regresiones cuánticas es construir soluciones cerradas, a partir de que se calcula el gradiente de una función de pérdida que elegimos, precisamente para minimizar el error que implican las predicciones o la inferencia,
se construye a partir del cálculo del gradiente un sistema de ecuaciones lineales, el cual, a través de un algoritmo muy común que se emplea, un algoritmo cuántico llamado HHL, se resuelve este sistema de ecuaciones y nos entrega como solución cerrada, ya no una solución iterativa, finalmente los valores óptimos de los parámetros de un modelo. El algoritmo variacional cuántico trabaja de manera iterativa e, insisto, es lo más cercano, lo más similar a aplicar un gradiente ascendiente, un gradiente descendiente. Lo que, grosso modo, lo que el algoritmo variacional cuántico realiza es, primero hay una preparación del estado cuántico. ¿A qué me refiero? Las entradas a este algoritmo variacional cuántico es un dataset, es un ansatz. El ansatz lo pueden interpretar como este espacio de búsqueda compuesto por todos los estados cuánticos posibles sobre los cuales se va a iterar. Y en uno de estos estados cuánticos posibles vamos a encontrar, dado los valores actuales de teta, el estado cuántico que minimiza una función de pérdida. Y en el momento en que se minimiza esa función de pérdida, hemos obtenido los valores óptimos para los parámetros del modelo de regresión. Además del dataset y de un ansatz, que es un estado cuántico parametrizado, recibe también el conjunto de parámetros, ¿verdad?, del modelo, que inicialmente se establecen como valores aleatorios. Posteriormente, una vez que se ha incorporado a partir de los valores, ¿verdad?, que se han proporcionado como entrada, dada esta función de pérdida, esta evaluación de costo lo que hace es colapsar cada estado cuántico para poder establecer un observable hermitiano. Enseguida vamos a definir estos elementos. Un observable, que es en este caso, es una matriz compleja que va a contener los valores que se sugieren para cada estado cuántico de los parámetros del modelo, en este caso de teta, y que son los que van a minimizar finalmente la función de pérdida. Una vez que de manera cuántica se hace la evaluación de la función de costo, de la función de pérdida, entonces viene una parte clásica. Habrá que establecer que este algoritmo variacional cuántico es híbrido. Solamente la evaluación, si así lo quieren ver, de la función de pérdida, la función de costo, se hace de manera cuántica. Esa evaluación entrega finalmente un valor real. Me refiero a algoritmos clásicos de computación, no algoritmos cuánticos. Aquí podemos ver claramente el gradiente. A partir de los valores que se aplica la regla de aprendizaje, y la regla de aprendizaje va a proporcionar, si se cumple cierto criterio, porque no hemos alcanzado ese valor óptimo, entonces lo que se hace es volver, ¿verdad?, en una siguiente iteración, a incorporar estos valores, este vector de valores teta, que son los valores de los parámetros del modelo. Cuando el sistema converge, porque hemos alcanzado ese valor óptimo para nuestra función de pérdida, entonces lo que entrega finalmente el sistema cuántico es un estado cuántico codificado cuánticamente que representa el valor óptimo para ese conjunto de parámetros. Esta es una solución abierta y ese es uno de los primeros enfoques dominantes para poder realizar regresiones cuánticas. El segundo enfoque dominante es el empleo del algoritmo HHL y versiones mejoradas del algoritmo. Este algoritmo lo que hace es recibe como input un sistema de ecuaciones lineales de la forma AX más B, donde A es la matriz, en realidad es nuestro conjunto de datos, pero para propósitos de poder ser procesado de manera cuántica, tiene que convertirse en una matriz unitaria que enseguida vamos a definir de manera formal. Esta matriz debe ser también hermitiana e invertible. Y en esta misma ecuación, el sistema de ecuaciones lineales, pues ves un vector de valores conocidos. Estas ecuaciones de la forma X más B se pueden reinterpretar de manera cuántica, donde X precisamente es el estado cuántico de la matriz que contiene los valores, la matriz de diseño, y de esta manera lo que se realiza cuánticamente es un aproximado cuántico, no clásico, un aproximado cuántico de los valores, ¿verdad?, de la inversa de la matriz de diseño por el conjunto de valores conocidos del sistema. En este sentido, bueno, tanto B como teta son estados cuánticos. Uno de las, yo diría, inconvenientes de este tipo de algoritmo que entrega una solución cerrada tendría que
yo diría profundizar un poco más, o más bien matizar. Por solución cerrada vamos a entender que primero se va a hacer el cálculo del gradiente para construir un sistema de ecuaciones lineales y después ese sistema de ecuaciones lineales se va a entregar precisamente este algoritmo que va a resolver ese parámetro para encontrar los valores óptimos de los parámetros del modelo de regresión. Y no hay un proceso iterativo. Finalmente nos entrega ese conjunto de valores θ. Y el inconveniente que mencionaba hace un momento es que la entrega de los valores óptimos de los parámetros del modelo lo hace de manera cuántica. Hay un costo computacional que hay que asumir para transitar de la codificación cuántica de los valores aproximados de θ hacia los valores clásicos. Entonces, después hay un inconveniente en este algoritmo, aun y cuando nos entrega ya una solución parametrizada de los valores óptimos de los parámetros del modelo. Y finalmente, en términos algorítmicos, lo que hace el algoritmo HHL, bueno, pues en realidad está tratando con una matriz del tipo X igual a B. Por lo tanto, se prepara un estado inicial. Nuevamente, hay que preparar la matriz de diseño cuánticamente para poder operar con la misma, y no podemos trabajar directamente con los valores reales de la matriz de diseño. Hay que hacer una codificación cuántica, y esta codificación cuántica tiene que entregarnos una matriz que debe de comportarse como un operador unitario, que enseguida también vamos a definir como tal. Entonces, una vez que se codifica el estado cuántico, prácticamente vamos a emplear los autovectores y los autovalores de la matriz A, dado que si interpretamos la matriz A como una eigenmatriz, entonces podemos manipular los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz para que ésta se comporte como una matriz unitaria, además, o probablemente también hermitiana. Aplicamos la inversa, como mostré hace un momento, la inversa de esa eigenmatriz, para poder finalmente encontrar ese conjunto de valores óptimos para los parámetros del modelo. Generalmente lo que nos entrega el algoritmo HHL es finalmente el estado cuántico X, donde se concentran cada uno de los valores óptimos de los parámetros de θ como tal. N no es más que una constante de normalización, ya que, dado que la computación cuántica, todos los estados cuánticos tienen una probabilidad, hay una probabilidad que se le asigna a cada estado cuántico, y aquel estado cuántico que tiene la mayor probabilidad es el que representa la solución, pues esa suma de probabilidades o esa suma de fracciones debe ser igual a 1, ¿no? Y ahí es donde también hay que seleccionar un valor conveniente. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? En contraste con los enfoques tradicionales, se propone la implementación de algoritmos de regresión cuántica para construir soluciones cerradas, es decir, no un algoritmo iterativo. Y entonces encontrar modelos de aprendizaje para el contexto de una regresión a través de un pipeline híbrido cuántico clásico, el cual consiste en dos subevoluciones, si lo quieren ver, dos algoritmos cuántico clásicos, que realizan dos tareas fundamentales: la codificación variacional y, por otro lado, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Grosso modo, la codificación variacional lo que va a hacer es codificar cuánticamente la matriz de diseño de manera óptima, porque hay cierta pérdida de información en cuanto a la precisión de los valores clásicos cuando transitan a valores cuánticos. Y una vez que se realiza esa codificación variacional, entonces se le entrega a un algoritmo como HHL esa matriz para que pueda resolverla, ese sistema de ecuaciones lineales, para que pueda resolver los valores óptimos de los parámetros del modelo. Donde el costo computacional de este pipeline, el costo en tiempo computacional debe ser menor al costo computacional en tiempo del enfoque clásico. El enfoque clásico, pues es primero el cálculo en una solución cerrada, es primero el cálculo del gradiente, el gradiente te entrega un sistema de ecuaciones lineales, y finalmente el sistema de ecuaciones lineales se resuelve a través de cualquier método que podemos tomar prestado del álgebra en el ámbito de la computación clásica. Para poder construir algoritmos o programas cuánticos es necesario adoptar un modelo cuántico. Hay varios modelos cuánticos que se pueden dar, un modelo que se conoce como el Quantum Circuit Model, o el modelo de compuertas cuánticas. Los qubits en este modelo de circuito cuántico se pueden interpretar como vectores que viven en un espacio conocido como Hilbert. Es un espacio vectorial complejo. Cada qubit tiene asociado un espacio de Hilbert. La dimensión del espacio de Hilbert depende del número de vectores que cohabitan en el mismo. Inicialmente, repito, un qubit está asociado a un espacio de Hilbert y su dimensión es de 2 a la n, donde n es el número de qubits. Pero
cuando se requieren más qubits o bits cuánticos para poder representar información, la información necesaria, todos se van relacionando en un espacio de Hilbert y entonces, bueno, va creciendo la dimensión del espacio de Hilbert. Sobre ese espacio vectorial, con una mucho mayor riqueza que un espacio vectorial clásico, este espacio vectorial cuántico llamado Hilbert, podemos realizar varias operaciones sobre los qubits, sabiendo que estos se comportan como vectores y podemos realizar sumas de vectores, multiplicaciones de escalares por vectores, productos internos y externos, podemos establecer o comprobar si los operadores con los que contamos son hermitianos, son operadores unitarios, que enseguida se va a confirmar que cualquier operación que se realice para modificar el estado cuántico de un qubit tiene que representar una conjugada de la matriz por la matriz misma como tal. Bien, sobre este espacio algebraico es entonces que podemos interpretar cómo se van a comportar finalmente los qubits. He adoptado este modelo, repito, he adaptado este modelo para poder darle un sentido más lógico computacional que mecánico cuántico, que desde la perspectiva de mecánica cuántica, que es muy complicado. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cómo podemos entender en esta formalización del Quantum Circuit Model un programa cuántico o un algoritmo cuántico? Bueno, lo podemos entender de la siguiente manera, de manera formal. Los datos de entrada están representados por un estado cuántico inicial, en este caso modelado por el que psi de 0. Cuando se modelan qubits, prácticamente se utiliza la notación de Dirac, o Dirac, que se conoce como bracket. Esto es lo que se conoce como ket, el ket psi de 0 que representa el estado inicial cuántico. Un sistema cuántico puede estar compuesto por varios kets o por varios qubits, de 1 a n qubits, que viven en un espacio algebraico cuántico, si así lo quieren establecer. Al final hay una representación canónica de los qubits que nos permite precisamente interpretarlos como vectores columnas asociados a un tipo de one-hot encoding binario, como tal. Ahora bien, lo que ingresa a un algoritmo cuántico, en este modelo de computación cuántica, que es el Quantum Circuit Model, es un estado inicial compuesto por varios qubits, generalmente se inicializan en el estado puro cero. Después, para poder construir un algoritmo cuántico, un programa cuántico, necesitamos un conjunto de instrucciones. Ese conjunto de instrucciones pueden pensarlas que hay una biblioteca predefinida, como los lenguajes computacionales clásicos, donde hay compuertas cuánticas, operadores cuánticos como Hadamard, como Node, como Control Node, como las compuertas de Pauli, que nos permiten estar manipulando los estados cuánticos de los qubits para procesar información, entregarle al algoritmo una carga de datos, sea procesada y nos entregue un output. En este sentido, para este modelo se van a seleccionar o se han seleccionado un conjunto de operadores unitarios que deben de cumplir, o operadores cuánticos deben de cumplir con esta propiedad, con la propiedad de unitariedad. Cada operador cuántico en realidad es una matriz compleja, por lo tanto, todo operador cuántico debe ser unitario, no necesariamente hermitiano, pero sí unitario. Y la unitariedad se comprueba de la siguiente manera. Hay que calcular la traspuesta conjugada con este operador DAGA, de la matriz que representa los observables del bit cuántico, por la matriz original. Si esto es igual a la matriz identidad, entonces es un operador válido o es una instrucción cuántica válida que nos va a permitir construir programas cuánticos válidos. ¿Qué debemos de entender por programa cuántico? Pues la aplicación, el output o el estado final, el estado cuántico final, va a ser la aplicación de un conjunto de operadores cuánticos e instrucciones cuánticas a un estado inicial, ¿no?, que representa el input para nuestro programa o algoritmo cuántico. ¿Qué debemos de entender por ejecución de un programa, transitando de la computación clásica a la computación cuántica? Bueno, pues debemos de entender en realidad una evolución, se entiende como evolución unitaria, donde llegamos a un estado final cuántico a partir de aplicar cada una de las instrucciones cuánticas que hemos seleccionado de manera lógica a cada uno de los estados cuánticos. La aplicación de un operador cuántico a un estado cuántico lo modifica y lo convierte, por ejemplo, de phi 0 a psi 1, y así consecutivamente hasta a un estado psi f de 1, que nos va a proporcionar un estado final psi de f. Como tal, cómo obtener la respuesta en un programa cuántico, en un algoritmo cuántico. La respuesta generalmente se obtiene a partir de un proceso de medición, que es uno de los pocos operadores que no es unitario. La medición implica colapsar los estados de los qubits. Entonces, una vez que hicimos la evolución de cuántica y aplicamos todos los operadores cuánticos al estado inicial para llegar al estado final,
puede haber la conveniencia de quedarnos con la solución cuántica porque podemos retroalimentarla a otro circuito cuántico, o queremos colapsarla para que este colapso finalmente nos entregue una cadena binaria que representa la solución esperada. Entonces, este es el marco en el cual se está desarrollando el pipeline que se presenta como resultado en este trabajo de investigación. Para establecer el contexto de la propuesta que se realiza como pipeline para un pipeline cuántico híbrido para realizar regresiones cuánticas, hay que tomar en cuenta, hay que recordar que una regresión clásica prácticamente nos van a entregar un conjunto de datos. Ese conjunto de datos va a estar compuesto por tuplas, las cuales son independientes y son idénticamente distribuidas. Esa es una propiedad que debe cumplir todo dataset. En este sentido, desconocemos la distribución y por ello tenemos que asumir un riesgo empírico a la hora de intentar encontrar o aproximarnos a los valores de una variable endógena. Para ello, ese riesgo empírico, o para asumir ese riesgo empírico, tenemos que incurrir en un proceso de optimización de una función de pérdida que en el contexto cuadrático pues suelen ser funciones de pérdida cuadrática. ¿Por qué pérdida cuadrática? Muy simple, convexas que tienen un solo óptimo global y es mucho más sencillo converger a un óptimo global en un proceso al resolver un problema de optimización que encontrarse con una función no convexa. Y en este sentido, lo que sucede en el contexto estricto de una solución cerrada, pues nuevamente nos van a entregar este conjunto de datos, vamos a seleccionar una función de pérdida, vamos a intentar encontrar esa relación funcional entre un conjunto de variables exógenas y una variable endógena, y vamos a minimizar la pérdida en la predicción a través precisamente de, primero, el cálculo del gradiente de la función de pérdida. El cálculo del gradiente, este proceso de minimización sobre la función de pérdida, repito, cuadrática, generalmente de norma 2, nos va a entregar un sistema de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones lineales tiene esta forma. Ese sistema de ecuaciones lineales va a ser resuelto a través de cualquier técnica de álgebra lineal, o puede ser resuelto cualquier técnica de álgebra lineal, pero generalmente empleamos lo que le llamamos un least square regressor. El least square regressor tiene esta forma, donde podemos comprobar que el least square regressor en realidad está resolviendo una forma, un sistema de ecuaciones lineales de la forma AX igual a B, donde la respuesta de la matriz diseño por la matriz diseño inicial representa precisamente esta matriz A, en esta forma clásica de un sistema de ecuaciones X igual a B. El vector de valores conocido, perdón, el vector de los parámetros para el modelo, los valores del parámetro, los parámetros para el modelo de regresión, está representado por el vector X, y B es el vector de valores conocidos, que está modelado por la transpuesta de la matriz de diseño por B. Entonces, prácticamente la solución en el ámbito clásico, una solución cerrada para una regresión cuántica, donde por solución cerrada entendemos el obtener los valores óptimos para los parámetros del modelo de regresión, pues se realiza precisamente a través de el producto de la inversa de la matriz A por B, que en realidad es precisamente el cálculo que hace el least square regressor, ¿no? Como tal. Ahora, transitando al estado cuántico, estamos bajo el mismo contexto, consideramos el mismo contexto. Nos van a entregar un conjunto de datos, y ese conjunto de datos, a partir de ello, la máquina debe de aprender una función, el computador debe de aprender una función, tal que a partir de un conjunto de datos, un dato proporcionado para la variable exógena o variables exógenas, debe de realizar una predicción de la variable endógena con cierto error tolerable o precisión deseable. En ese sentido, bueno, el mapeo es el mismo. Para poder aproximarnos de manera lineal a ese conjunto de valores esperados para la variable endógena, en este caso es Y, vamos a construir nuevamente un sistema, finalmente un sistema de ecuaciones lineales, que es el que tiene que resolverse de manera cuántica. Y vamos a asumir como métrica, o vamos a adoptar como métrica, también una función de pérdida cuadrática por la comodidad que ya mencioné. Si hay algo que hay que pedir a Santa en esta Navidad, pues a la hora de resolver problemas de optimización son funciones convexas, ¿no? Ahora bien, para ello requerimos dos subevoluciones. Para construir una solución cerrada cuántica y resolver los valores óptimos de los parámetros de un modelo de regresión, requerimos dos subevoluciones. Por evolución, recuerden que hace un momento formalizamos a un estado cuántico inicial que va a producir un estado cuántico final, repito, codificado de manera cuántica. Y la primera subevolución que hay, igual que en la solución cerrada en su versión clásica, hay que
codificar o hay que contar con una matriz de diseño. Entonces, lo que va a hacer esta primera subevolución, que le vamos a llamar una subevolución variacional, es tomar la matriz de diseño y la va a codificar de manera cuántica para que vivan estos bits cuánticos que representan a nuestro dataset o a esta matriz de diseño en un espacio de Hilbert, vivan ya como vectores. Por lo tanto, en este sentido, vamos a entregarle, ¿verdad?, como matriz X, ese conjunto que nos entregan como dataset. Quisiera hacer una observación. Dentro de todo el pipeline del aprendizaje de máquina, solamente me estoy concentrando en la etapa donde se selecciona el modelo y se optimiza el modelo. Estoy obviando elementos como la recolección de los datos, como el preprocesamiento y lo posterior a la evaluación del modelo, ¿no?, que es el mismo mantenimiento del modelo. Concentrándonos solamente en esta etapa de selección del modelo y optimización, es que se contextualiza esta propuesta de pipeline para realizar regresiones cuánticas. Por lo tanto, los datos de entrada es el dataset en su versión clásica y un conjunto de parámetros que le llamamos, vamos a llamar parámetros variacionales. Esta alfa es necesaria porque hay que codificar los datos de su versión clásica en su versión cuántica. Y estos valores de este conjunto de parámetros alfa nos va a ayudar o va a sumar precisamente en que esa codificación cuántica sea lo más precisa posible. Por lo tanto, se realiza este proceso de codificación cuántica, un conjunto de qubits inicializados en el estado puro cero. Ahora bien, esta subevolución variacional, en realidad lo que nos está entregando es una matriz de diseño, compuesta por el conjunto de datos, un conjunto de tuplas que representan nuestro dataset, pero codificado de manera cuántica. Por lo tanto, a partir de esta codificación variacional, contando con la matriz de diseño, ya podemos transitar hacia una solución cerrada, donde podemos replantear de manera cuántica, donde A, pues, es precisamente la transpuesta de esta matriz, ¿verdad?, por la matriz original, y donde B, en este modelo de sistema de ecuaciones clásico X igual a B, pues B es precisamente esta matriz o vector de valores conocidos como tal. ¿Por qué? De manera tal que la subevolución variacional lo que nos permite es lograr una codificación cuántica de nuestra matriz de diseño de nuestros datos. A partir de ello, entonces, aplicamos se aplica una subevolución a partir del algoritmo HHL, donde el algoritmo recibe precisamente esa matriz. Formalmente, esta subevolución lo que va a recibir como input es la matriz de diseño codificada de manera cuántica y, asimismo, va a recibir ese conjunto de valores conocidos del sistema de ecuaciones lineales. Esta subevolución consiste, como lo comenté hace un momento, a partir del dataset codificado, finalmente encontrar ese conjunto de valores óptimos para los parámetros del modelo de regresión, ¿verdad? Donde estos operadores en particular, que son instrucciones cuánticas de nuestro algoritmo, se habla de un cambio de fase, hay que aplicar un cambio de fase a los qubits para poder codificar los valores clásicos en términos de valores cuánticos. Hay que hacer una rotación en este operador 2 sobre el siguiente estado cuántico. Esa rotación me permite realizar divisiones, si así lo quiero interpretar, con valores de cambio de fase para poder encontrar precisamente los valores de la matriz inversa, ahora de la matriz esparsa inversa cuántica A. Y finalmente, este operador unitario 4 es la medida. Esa medida, bueno, el algoritmo HHL, recuerden, prácticamente entrega un estado cuántico que son valores aproximados cuánticos a los valores clásicos de los valores óptimos de los parámetros de modelo de regresión. Y aquí tenemos la necesidad de convertir o transitar y pagar un costo computacional para transitar en este proceso de medida, transitar a la versión clásica de los valores óptimos de los parámetros del modelo, ya que el algoritmo HHL nos entrega un estado cuántico, no nos entrega este estado de valores clásicos. Por lo tanto, lo que va a hacer esta segunda subevolución cuántica, esta es totalmente cuántica, a diferencia de la evolución variacional, es resolver el sistema de ecuaciones lineales y entregarnos finalmente ese estado cuántico que representan valores aproximados
a los valores clásicos de los óptimos del conjunto de parámetros de modelo. Ahora bien, estas dos subevoluciones se formalizan en términos de un pipeline denominado QRA, donde yo diría que resumen de manera formal la aplicación precisamente o la construcción de la solución cerrada. Lo que hay que realizar es dado un dataset de entrada, hay que codificar de manera cuántica a través de la evolución variacional los datos, el dataset, y debemos de cerciorarnos que esa codificación sea óptima, haya poca pérdida de información. Segundo, hay que medir los observables una vez que hemos codificado precisamente esa matriz. Esos observables son precisamente los posibles valores que cada estado cuántico sugiere como valor óptimo para los parámetros del modelo de regresión. Posteriormente, hay que construir la matriz de diseño, donde esa matriz de diseño se va a incorporar finalmente como un input a la subevolución HHL, que nos va a entregar un estado cuántico donde se modelan los valores óptimos de los parámetros del modelo de regresión. Y nos entrega finalmente, ¿verdad?, este conjunto de parámetros θ como tal. Los resultados, bueno, a través de este trabajo se presentan como resultado la propuesta de un pipeline híbrido que consiste en dos subevoluciones para realizar tareas. Uno, de codificación variacional, repito, para construir o codificar cuánticamente nuestro dataset de entrada. Dos, a partir de codificar nuestro dataset como una matriz esparsa y unitaria, hay que resolver precisamente esa matriz. Finalmente va a representar un sistema de ecuaciones lineales. Hay que resolver el sistema de ecuaciones lineales a través de la subevolución HHL. Y finalmente, se presenta como resultado la formalización y construcción de las subevoluciones híbridas para realizar tareas de regresión cuántica. Como conclusiones, bueno, una conclusión informal, pero que en algún momento Richard Feynman lo ha confirmado: la mecánica cuántica es una película de terror, genera paranoia, y lo podemos confirmar de manera formal, porque los últimos modelos de computación cuántica se han planteado y se han formalizado más desde una Disculpe la interrupción, doctora Viña, pero que desde una perspectiva de la misma mecánica cuántica. Sí. Justa la agenda. Entonces, hemos terminado con los 30 minutos. Correcto. Termino rápidamente. Sí. Ok, termino nada más. Hay varios retos. Hay que minimizar costos de codificación y, bueno, para trabajo futuro hay que analizar y valorar las bondades de frameworks como Qiskit y PennyLane para poder implementar los algoritmos cuánticos y poder hacer el cálculo de los costos computacionales. Muchas gracias. Gracias, doctora Viña. No tuvimos sesión de preguntas, pero esperemos si tuviéramos algunas, los asistentes nos pudiera responder por el chat. Bien, continuando con la siguiente ponencia. Tenemos el agrado de presentar al doctor Sergio Álvarez Rodríguez, que ya veo que se encuentra aquí en la sesión. Él nos va a presentar la ponencia Energy Consumption in Automatic Control System, an Empirical Study. Me voy a permitir leer su reseña rápidamente. El doctor Sergio Álvarez Rodríguez recibió su título de posgrados en Ingeniería Mecatrónica por parte del Centro Nacional de Investigaciones de Desarrollo Tecnológico, México. En 2007 obtuvo un doctorado en Ciencias y Tecnología en la Universidad de Guadalajara, México, 2014, y en los años 2016 y 2017 realizó una instancia postdoctoral en el Optical Research Center, ACIM. Actualmente ocupa el cargo de profesor investigador de tiempo completo en el Tecnológico Superior de Jalisco, Lagos de Moreno, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigador Nivel 1. Sus áreas de interés son la robótica, la teoría de control, los sensores para instrumentación, y recientemente está incursionando en sistemas dinámicos aplicados a la simulación de negocios. Bienvenido, doctor Sergio. Sí, buenos días, ¿qué tal? No sé si se escucha perfectamente porque parece que tenemos algunos problemas técnicos con el internet aquí en la institución. Entonces quisiera la retroalimentación en ese aspecto. Todo bien. Se escucha, perfecto, muy bien, gracias. Voy a apagar la cámara para que haya más fluidez, o sea, para que los datos fluyan de mejor calidad. Muy bien, vamos a
presentar. Vamos a compartir la pantalla de... Compartir, no me marca la opción para compartir pantalla. Tengo aquí la presentación en PowerPoint. Aquí está ya.